Buenos días. Muy buenos días. Hoy, martes 10 de febrero, damos inicio a la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Señorita secretaria, por favor, llamamos lista de los integrantes de la comisión y registramos presencia de los ediles que están hoy en la sesión. Muy buenos días, ediles y edilesas. Buenos días a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. En la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte de hoy, martes 10 de febrero del 2026, me permito registrar la presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez, edil Juan Carlos González Moreno. Muy buenos días, Juan Carlos González Moreno, Partido Verde presente. Un saludo muy cordial a la comunidad engativeña que nos sigue en las redes, a mis compañeros ediles, a los representantes de la administración y a la comunidad que nos acompaña acá en el recinto. Edilesa Ana Elsa Torres Melo. Informó presidente que aún no contamos con quórum para la sesión de la comisión. Me permito registrar presencia de ediles y edilesas de otras comisiones. Edil Pedro Ernesto Maya Lemus. Muy buenos días, Nicole. Muy buenos días a cada uno de los honorables ediles que hacen presencia en el recinto, a la administración, a quienes están conectados en redes sociales. Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo presente. Edil Julio César Flores Moreno. Buenos días, Nicole. Buenos días, compañeros. Saludos a las personas que nos acompañan en la administración y los que nos siguen en redes sociales. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano presente. Edil José Cornelio Hernández. Nicole, buen día para usted, para Ana, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. Para los funcionarios presentes en esta sesión de la mañana de hoy, bienvenidos. Hoy, martes 10 de febrero del 2026, sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edil Fiel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente hoy, martes 10 de febrero de 2026, en la sesión de la Comisión de Educación, Recreación, Cultura y Deporte de la JAL de Engativá. Mi saludo a la ciudadanía engativeña, a los compañeros de la administración local presentes en el recinto, a toda la JAL, a usted, señora secretaria. Reitero, presidente, que aún no contamos con quórum y llamada lista completa. Nicole, hola. Hola, Dilesa. Si me llamas, por favor. Me permito registrar la presencia de la Dilesa Linarnela Pinzón Arias. Buenos días, compañeros ediles y edilesas. Hoy en la Comisión de Educación, martes 10 de febrero, un saludo especial a la comunidad presente, a las entidades presentes, Lina Pensionarios Partido Mira presente. Gracias, Nicole.
Vamos a hacer un receso por 10 minutos de la sesión. Gracias.
Señorita secretaria, levantamos el receso y llamamos lista de ediles, por favor. Me permito registrar la presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy martes 10 de febrero de 2026 en sesión Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Saludando a los honorables colegas, señoritas secretarias, el saludo a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, administración local, y el saludo fraterno a la comunidad gatibeña que se une a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, siempre presente. Ediles a Jessica Andrea Costa Montenegro. Muy buenos días, Nicole. Buenos días a mis compañeros ediles y edilesas, a los funcionarios de la alcaldía que se encuentran presentes hoy y la comunidad que nos está siguiendo a través de redes sociales. Jessica Costa, Partido Centro Democrático, presente. Ediles a María Camila Bonilla Guerrero. Buenos días, Nicole. Muy buenos días para todos mis compañeros y compañeras de la corporación, a la alcaldía local de Engativá presente y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Camila Bonilla, Partido Maíz, Coalición Pacto Histórico presente. Ediles a Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Nicole. Un cordial saludo para ti, para mis compañeros y compañeras, para las entidades que nos acompañan el día de hoy, la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Natalia Guarnizo Lesmes, presente. Ediles a Ana Elsa Torres Melo. Nicole, buenos días. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todas y todos los asistentes en el recinto el día de hoy. Y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Informó presidente que ya contamos con quórum para la sesión de la comisión. Bien, señorita secretaria, por favor, hacemos lectura del orden del día para ponerlo a consideración. Orden del día de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte de hoy, martes 10 de febrero del 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal, seguimiento del proceso jurídico de la Casa de la Cultura Villaluz. Dentro de los convocados el día de hoy nos acompaña la alcaldía local de Engativá. Sexto, proposiciones y varios. Muy bien, ponemos a consideración el orden del día leído. Los honorables ediles, edilesas que estén de acuerdo en aprobarlo, por favor, levantar su mano. Ha sido aprobado el orden del día. Siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número 096 enviado por la alcaldía local de Engativá con la respuesta a la sesión de la Comisión de Educación de hoy, 10 de febrero del 2026. Siguiente punto. Cuarta, aprobación de actas. Aló. Tenemos por aprobar el acta número 05 del 03 de febrero del 2026. Ponemos a consideración las actas de mención. Los honorables ediles e edilesas que estén de acuerdo en aprobarlas, por favor, levantar su mano. Ediles de la comisión. Gracias. Han sido aprobadas las actas. Por favor, siguiente punto. Quinto, tema principal, seguimiento del proceso jurídico de la Casa de la Cultura Villaluz. De parte de la alcaldía local de Engativá nos acompaña Andrea Alarcón, John Rincón y Nicolás Rodríguez Ducat. El día de hoy se inscribió una persona para participar, pero no la veo. Igual la voy a nombrar, Luisa Fernanda López Hurtado. Bien, en ese orden, agradecemos a la administración local que nos acompaña el día de hoy, convocados con el propósito de saber exactamente cuál es el estado actual de la Casa de la Cultura. Vamos a darle el uso de la palabra a la administración, los convocados, para que por favor nos rindan informe acerca de el estado jurídico acerca de la Casa de la Cultura de Villaluz. Bienvenidos y tienen el uso de la palabra. Buen día para todos. Andrea Alarcón, profesional de apoyo al despacho del área jurídica. Bueno, actualmente pues el predio hoy ya no está en discusión jurídica porque ya cuenta con un fallo definitivo, que es la orden de restitución a favor del distrito Alcaldía Local de Engativá. El inmueble se encontraba dentro de un proceso policivo, el cual tenía número 2025-603-490-106-069-E, por ocupación indebida de un bien inmueble público, el cual pues estaba siendo
ocupado por la Corporación Casa de la Cultura de Engativá. La Inspección de Policía de Atención Prioritaria 18. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Ah. Continúa, por favor. La Inspección de Policía de Atención Prioritaria 18 profirió fallo en primera instancia ordenando la restitución del predio a favor del Fondo de Desarrollo Local de Engativá mediante audiencia pública del 21 de agosto del 2025. Sin embargo, esta pues fue recurrida por la corporación y finalmente, en segunda instancia, la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía confirmó la decisión a través de la Providencia 364 del 30 de octubre de 2025. Esto significa que actualmente existe una orden de restitución en favor de la alcaldía, la cual se encuentra en firme. Es una decisión definitiva y pues de obligatorio cumplimiento. Para la segunda pregunta, nos dicen que si existe una fecha estimada para contar con el predio jurídicamente liberado. Actualmente, pues la alcaldía ganó el proceso, pero pues la ejecución material de la restitución no es competencia de la alcaldía local, es competencia pues de la inspección de policía y pues la inspección de policía debe hacer como la revisión de cuándo puede ir a realizar la restitución. Entonces, ellos tienen que contar con factores de seguridad, acompañamiento institucional y pues garantizar el orden público para poder hacer la restitución. Pero digamos que nosotros como tal, la alcaldía no tiene fechas de cuándo el inspector de policía va a realizar la restitución. Y finalmente nos preguntan cuál es el presupuesto actual para la Casa de la Cultura de Villaluz y pues actualmente el proceso pues no es posible ejecutar ningún recurso porque materialmente la casa no se encuentra como bien público del Fondo de Desarrollo Local. Hasta que no sea restituida de forma material a la administración no se pueden invertir recursos. Quedo pues atenta a todas las preguntas que quieran realizar. Gracias. Bueno, muy bien, a ustedes por la ilustración del tema. Vamos a dar el uso de la palabra a los honorables ediles, edil José Cornelio, edilesa Camila, edil Juan Carlos, en su orden, edil José Cornelio. Presidente, gracias. Yo creo que este tema ya lo hemos tratado y es importante continuar con el seguimiento a esa entrega de la Casa de la Cultura. Yo sí estoy de acuerdo que se entregue esa Casa de la Cultura a la administración y que la administración le invierta unos recursos, pero que exclusivamente esas se siga atendiendo a la comunidad cultural de la localidad en esa casa. Básicamente debe ser para eso, ¿no? Porque aquí el problema que existe es que dicen que la quiere recuperar por un centro administrativo que al manejo de la alcaldía. Yo creo que si se recupera la casa, que es importante recuperarla, para mirar en qué estado se encuentra, cuánto hay que invertirle, de dónde van a salir los recursos que se van a invertir, ponerla al día, entregársela realmente a los culturales de la localidad de Engativá. Hemos en muchas sesiones que esa Casa de la Cultura debe estar para atender a los culturales de un sector y la Casa de la Cultura que se va a construir en Engativá Pueblo para el servicio de toda esa OPZ 64 y varios que necesiten eso. Yo creo que entre más se adecue esa casa, funcione bien, sea para el servicio de los culturales, pues yo creo que nadie se va a oponer. Aquí existen muchas quejas de que se va a recuperar la Casa de la Cultura, por lo menos no sé qué, sí sé cuándo, pero yo creo que solamente que haya un compromiso, que se recupere esa Casa de la Cultura, que se inviertan los recursos y que sea para beneficio de los culturales en la localidad Engativá. Una cosa bien organizada, porque no sé cómo es el manejo de esa casa hasta el momento. Si hay unas personas que la están manejando, ellos entregan cuentas, ellos presentan algún informe, alguna gestión, cómo se está llevando a cabo, si ellos le invierten de esos recursos que reciben alguna plata de mejoramiento a esa Casa de la Cultura, ok, pero sí, yo creo que
ya es bastante el tiempo que lo han tenido, entonces es necesario, es un bien de la alcaldía local que hay que recuperar y que hay que invertirle unos recursos para mejorar no solamente la Casa de la Cultura, sino el parqueadero de esa área. Hay que mejorarlo, hay que dar, que sea un buen centro cultural para el beneficio de toda la comunidad cultural de Engativá y los que vayan a mirar ciertas presentaciones que se hacen allá. Eso es importante, presidente, que ojalá tengamos una pronta respuesta a ese tema, porque es una pelea jurídica y no tiene ninguna claridad, ningún tema, y es bueno que se definan ese tema, cómo se va a recuperar esa casa y qué recursos se le van a invertir. Era su presidente, muchas gracias. Iglesia Camila, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que aquí ya hemos discutido varias veces sobre la situación jurídica. Creo que incluso pues el alcalde también nos ha podido informar acerca del avance o pues del proceso. Pero yo creo que más allá del proceso legal, que pues ya lo conocemos, ¿sí? Sí me parecería importante conocer cómo se ha avanzado en los diálogos con los culturales. Porque es que claro, es importante saber el estado del predio, jurídicamente hablando, pero más importante conocer cuáles han sido los avances en los acuerdos con quienes han venido trabajando de manera autogestionada durante varios años en esa casa. ¿No? Hay una preocupación obviamente general de la comunidad cultural y tiene que ver expresamente en que esta casa pues no se vuelva simplemente un espacio donde la administración pues local administre bajo sus condiciones, sino que se respete también los horarios, las formas, incluso esas mismas escuelas que estaban ejerciendo su desarrollo cultural y artístico en ese espacio. Esa casa además, por ejemplo, realizaba eventos culturales en la noche, ¿sí? Fuera del horario habitual o laboral. Y pues digamos que yo creo que ellos en medio de todo saben que igual es un hecho inminente que se debe entregar pues la casa, pero pues quieren tener unas garantías. Yo creo que igual es lo mínimo independientemente de la persona que lidere, independientemente de la figura de Carlos Solano, que ya todos también lo conocemos. Hay también diferentes posturas de los culturales, ¿sí? Y ahí está la postura de quienes han hecho un ejercicio cultural y artístico en ese espacio. También está la postura, perdón, del Consejo Local, el CLAPS. También está la postura de otros artistas, otras artistas que hicieron parte del proceso inicial de la conformación de la corporación privada, que pues no se han sentido parte de este proceso, y uno de los llamados que se le ha hecho al alcalde local es que debe pues escuchar a todos. Si bien es cierto, tiene una dificultad de compromiso porque no tiene el predio, digamos, bajo su posesión, y en ese sentido se dificulta revisar las condiciones de infraestructura. Creo que aquí debe haber una voluntad, sí, política también y administrativa, de ser concreto con esos diálogos y sí generar unas garantías, ¿sí? Porque pues efectivamente la comunidad dice vienen, pues sí, nos desalojan en última instancia si no lo haga directamente el alcalde local, sino una inspección, y después, ¿qué va a pasar? Entonces, yo tengo conocimiento que se han realizado varios diálogos, quisiera saber con quiénes se están llevando a cabo esos diálogos y cuál es el avance, porque si bien es cierto, esto es de competencia de la inspección de policía, de la inspección correspondiente, de generar ya la acción de desalojo si no se entrega de manera voluntaria la casa, pues creo que igual también el inspector actúa de acuerdo a una orden o un mensaje que también de la alcaldía local de Engativá, es decir, como salió una resolución, entonces como alcaldía local yo les informo que pues no se ha entregado la casa y tienen que, pues usted haga lo correspondiente, inspector. Y entiendo yo que ese fallo, como lo mencionaba Andrea, pues ya salió hace tiempo y no se ha dado eso.
y pues me parece bien, ¿sí? O sea, me parece bien que primero se le esté dando pues la palabra a los culturales, pero eso no puede quedar solo en la escucha, sino realmente en unos compromisos que beneficien al sector cultural y que pues también incluso se tomen como ejemplo procesos de otras localidades donde también existen alianzas público-populares, ¿sí? En donde la comunidad que ejerce precisamente estas artes desde la economía popular, pues puedan también tener una voz y una participación en esto. Gracias, presidente. Continúa con el uso de la palabra el edil Juan Carlos González. Bueno, de verdad que es una muy buena noticia que se haya ganado legalmente la recuperación de la Casa de la Cultura de Villaluz. Pero sí quiero instar a la administración para que haga todas las acciones necesarias de manera inmediata para que tengamos ya la Casa de la Cultura en el inventario del fondo local, que sea administrada y que se coloque al servicio de la comunidad como Casa de la Cultura. No se puede desviar el uso al que tiene destinado ese predio. Muy seguramente hay que realizar todas las acciones pedagógicas con nuestros culturales, con la comunidad circunvecina a la casa, pero es de carácter urgente que empiece a funcionar bajo la administración del Fondo de Desarrollo Local. De verdad que aunque la diligencia de entrega la debe realizar la inspección de policía, tal y como ustedes lo dicen, yo les pido el favor que ustedes hagan todas las gestiones correspondientes para que sea, ojalá, lo antes posible. No contrario a lo que dice mi compañera Camila, que lo respeto muchísimo, yo sí quiero o solicito que sea de manera inmediata. No podemos seguir esperando porque, según lo que tú nos dices, en octubre salió el fallo definitivo y ya vamos 3, 4 meses sabiendo que podemos hacer mejor gestión y tener el bien ya bajo el inventario del Fondo de Desarrollo Local. Muchas gracias, presidente. Continúa con el uso de la palabra el edil Ernesto Poveda. ¿Y antes alguna de ellas dos? No. Continúa usted, posteriormente la edilesa Natalia y posteriormente la Bueno, edilesa. la sesión de hoy muestra un ambiente muy pobre para el debate. No están las personas interesadas en saber qué va a pasar directamente con la Casa de la Cultura. Obvio, a nosotros nos interesa, pero el sector cultural no está presente. Yo hubiera pensado que se hubiera convocado. De todas maneras, en marzo se volverá a convocar esto y ahí sí con presencia de órganos de control, incluso también Defensoría, de la Defensoría, también la Procuraduría, es posible. Vamos a convocar a estas personas porque aquí se están planteando asuntos y criterios como si nunca hubiera pasado nada y como si la Casa de la Cultura hubiera sido organizada de una manera completamente espontánea e ilegal. Y no es así. El hecho mismo de que ese fallo policial no haya podido ser cumplido tiene un fondo de realidad muy grande. Y es que es completamente infundado también. Un desalojo en el deber ser, a menos que yo esté equivocado y que mis 62 años de vida no hayan servido para nada. Un fallo policial de desalojo es posterior a un fallo judicial. Que yo sepa, cuando se tiene esa fuerza, tiene que haber previamente una discusión en juicio con controversia de las partes y el juez dice definitivamente tiene razón quien demanda el bien y tiene que desalojar el que está. Y si el que no desaloja, y si el que debería desalojar no desaloja, se procede ahí sí a ejercer la acción administrativa policial.
Esto no es el caso, este no es el caso. Entonces, digamos, es una formalidad legal a la que más de uno apela en este ámbito, en este recinto y alrededor de este asunto, está siendo desconocida. Y vuelvo a asuntos de fondo. La realidad. La Casa de la Cultura ha funcionado autogestionariamente prácticamente desde 2013. Eso es así. Y funciona sin un solo aporte del Fondo de Desarrollo Local. Y el Fondo de Desarrollo Local no tiene por qué tenerlo como no tiene por qué ser, digamos, un sostenedor económico per se. No, lo es porque es uno de los miembros asociados de la Corporación Casa de la Cultura. Y la Corporación Casa de la Cultura es una persona jurídica, o mejor dicho, una entidad sin ánimo de lucro regida por ley en Colombia, bajo una de las dos modalidades de persona jurídica sin ánimo de lucro. Una es fundación y la otra es asociación. En la fundación hay una o más personas que aportan unos bienes que elevan a escritura pública y pueden ellos mismos asumir un consejo de fundadores o traer gente externa y decir ustedes van a ser el consejo de fundadores y ponemos a andar este objeto social. En la asociación no, la asociación no necesariamente, digámoslo más correctamente, es un acuerdo de voluntades. Y eso no lo debemos dejarlo pasar de lado, eso no es de poca monta. Es un acuerdo de voluntades. ¿Qué se decidió en su momento? Que un actor iba a ser el Fondo de Desarrollo Local o Alcaldía Local, que para efectos legales es lo mismo, así digan que no. El entonces Instituto Distrital de Cultura y Turismo y en un principio los actores, las personas pertenecientes al sector cultural, pero muy rápidamente se decía que mejor representantes de colectivos. O sea, en realidad se constituía como una organización de segundo piso. Organización de primer piso u organización de segundo piso, no importa. Los bienes que según estatutos o de hecho aportaran los diferentes miembros asociados pertenecen a la asociación, no a cada miembro asociado. Esa casa de Villaluz fue un aporte de hecho del Fondo de Desarrollo Local. Por lo tanto, no podía reclamar propiedad sobre ese bien. No solamente por el hecho de que es un aporte en medio de una corporación sin ánimo de lucro, sino porque es un bien de uso público, inalienable. Y seguimos insistiendo de una manera un poco terca en que la alcaldía local puede hacer lo que le parezca y después actuar según le parezca. Y no puede ser así, porque es una entidad pública. Tiene que sujetarse a la Constitución y a la ley. Y ahí sí, a las disposiciones administrativas, y no cualquiera, no disposiciones o actos administrativos de yo con yo, en los que prima la discrecionalidad sobre el ordenamiento jurídico. Bueno, y no están las personas que en efecto han venido desarrollando su actividad y que están proponiendo una nueva forma de actuación, no tanto en deshacer la persona jurídica. Una persona jurídica no es fácil de deshacer, aunque en cierta alcaldía como la de Jaime Castro fue así, de un plumazo le quitó personería jurídica como a 5.000 organizaciones, abusando tremendamente de sus posibilidades legales. No tenía esa prerrogativa, pero la hizo. Entre otras, en algún momento, el Jardín Botánico. La Corporación de Amigos del Jardín Botánico fue eliminada de un plumazo por la alcaldía de Jaime Castro. No es el caso. En esta situación hay que mantener la persona jurídica sin ánimo de lucro y llamar al orden a los miembros asociados que se han desentendido de sus obligaciones. Mientras tanto, el sector cultural tiene una propuesta que debe ser tenida en cuenta porque es lo menos entorpecedor, de hecho, que permite el flujo, el uso,
el avance continuo de la Casa de la Cultura. Y en ningún caso se le está exigiendo, eso ya vendría después, a la alcaldía local o Fondo de Desarrollo Local que comprometa recursos. Ahora, otra cosa, la Casa de la Cultura no tiene por qué rendirle cuentas a la alcaldía local, porque la alcaldía local no está haciendo nada desde el punto de vista económico ni administrativo en ningún sentido para que la casa funcione. Entonces, ¿cómo le va a pedir cuentas? ¿Sí? Y vamos al cuento. Si no admitimos que es un aporte del Fondo de Desarrollo Local a una persona jurídica sin ánimo de lucro, cosa que está perfectamente arreglada, nos toca entonces en el marco más amplio, constitucional. Es un bien de uso público. En ningún caso es un bien que pueda ser restituido a la corporación, a la alcaldía local. Y repito, porque ya lo he dicho más de una vez, así pongan cara de aburridos, porque aburre mucho más insistir en este asunto tan absurdo como lo que está planteando la alcaldía local. Si llega a cambiarse de manos, esa casa tendría que pasar a otra persona jurídica sin ánimo de lucro con fines similares. De ningún modo vuelve a las manos del Fondo de Desarrollo Local. Entonces, pues yo creo que aquí estamos de verdad perdiendo el tiempo diciendo cosas que serán de reserva por ahí, o como para dejarlas pendientes, igual quedan grabadas y serán transcritas al acta, pero falta mucha más presencia de por lo menos el sector interesado. Gracias, presidente. Continúa con el uso de la palabra la ilesa Ana Elsa Torres. Gracias, presidente. Qué pena contradecirle en todo al edil Fidel. Primero, ya hay un fallo judicial en segunda instancia, ya está en firme. Desde que ya se haya publicado, ya es en firme. Segundo, esa casa y parqueaderos son propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Engativá, porque fue comprado los predios y después construido con recursos del Fondo de Desarrollo Local, ni siquiera eso no es del distrito, local. Y a la Corporación Casa de la Cultura no se le regaló, no se le donó, fue un comodato por un tiempo, no de por vida. ¿Quién dijo eso? Por favor, ¿qué están pensando? ¿Qué está pensando? Discúlpeme, edil, pero eso no era para toda la vida que se le hacía ese comodato. Eso tenía unos términos y entre esos términos tenía un plazo, tenía un tiempo. El tiempo que fue dilatando cuando tenía que entregar, en el momento que se venció el comodato y que tenía que entregar el bien, la Casa de la Cultura, tenía que entregar a la corporación, tenía que entregarle al Fondo de Desarrollo, no lo hizo y se siguió dilatando y ya ¿cuántos años llevamos en esto? Y esto no es de la corporación, ¿cómo así que no regresa al Fondo de Desarrollo? ¿Qué tal esa? Entonces, si no regresa, entonces porque ya son dueños. No, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? No es así. Es del Fondo de Desarrollo Local de Engativá y los convenios se vence su tiempo y ese tiempo venció hace mucho tiempo. Segundo, los recursos que hay y si se van a invertir en esa casa, en ese predio, es para que siga funcionando la cultura allí, pero bajo la administración de la alcaldía local, del Fondo de Desarrollo Local. No que allí vaya a ser como, ¿quién dijo? No un tercero, sino que es lo que dice que va a haber allí otra cosa. ¿Qué? No, otras actividades y que se va a administrar desde allí, lo de la alcaldía. No, eso es única y exclusivamente para la cultura.
todo el tiempo es para la cultura, pero ya no va a estar bajo la administración de un comodato que se hizo con la corporación Casa de la Cultura. Es administrado por quien debe hacerlo, por el Fondo de Desarrollo Local y la alcaldía. Es eso, y yo creo que más claro no canta un gallo. Yo fui una de las que promotoras de la compra de esos terrenos, fuimos los quienes adjudicamos los recursos para esa casa y sabemos la finalidad, para qué es, para qué es, era, es y seguirá siendo para la cultura, pero no que se le regale a unos particulares. Eso no es así. Antes ya debiera tener, era un prevaricato los alcaldes anteriores por no haber recuperado la Casa de la Cultura. ¿Cuánto hace que se venció ese comodato? Entonces, ¿por qué no hicieron cumplir los términos? A ellos sí les cabe un prevaricato. A este, al fin, hubo alguien que lo hizo cumplir. Gracias, presidente. Bueno, muy bien. ¿Algún otro edil? Solicita el edil Pedro y el edil Fiel en su segunda intervención. Gracias, presidente. No, inicialmente, pues nuevamente felicitar a la administración por parte de la administración local por la recuperación del predio. Creo que es algo supremamente importante, pero que asimismo no se dejen dilatar por parte de la contraparte, ¿no? Porque van pasando los meses, sé que la actual administración es la que más ha avanzado, pero pues se van pasando los meses y creo que ya hay que realizar otro tipo de medidas y no dejar dilatar más. Ya quedan dos años de administración y pues uno no sabe qué pueda suceder más adelante y asimismo lo que ustedes como administración tienen contemplado, que ojalá, me uno todo lo que dijo la edilesa Ana Elsa, ojalá siga siendo para la cultura, pero adicionalmente, porque me estaban escribiendo varios comunales, y es ojalá que se despoliticen estas instancias de participación y particularmente los culturales. ¿Cuál es la garantía por parte de la administración local para que estas instancias de participación no se politicen de la manera como se está evidenciando? Y no lo digo solo en cultura, sino en otros escenarios más. Entonces, ¿cuál va a ser la garantía? ¿Cuál es el futuro de la Casa de la Cultura? Pero creo que también por parte de la corporación, por parte de la JAL, es bueno saber cuáles son los tiempos, cuál es el cronograma, cuál es el plan de acción. Lo han llevado de la mejor manera posible, pero creo que ya hay que darle como un punto final en este tema que ya pues las anteriores administraciones y los anteriores ediles han trabajado tanto en esta causa. Era solo esto, presidente. Bueno, muy bien. Vamos a darle el uso de la palabra. Ana Elsa, ¿me concede el uso de la palabra, por favor? Claro que sí, tiene el uso de la palabra del Pablo Molano. Gracias. Bueno, desde que recuerdo el inicio de mi edilato a eso del 2016, se venía hablando de este tema, que cuándo se iba a recuperar la Casa de la Cultura. Y en estos prácticamente 8 o 10 años tenemos una serie de procesos y de etapas. Uno podría decir que los anteriores alcaldes nunca le pararon bolas y dejaron que esto finalmente fuera creciendo. Y no, desafortunadamente el tiempo en esos procesos jurídicos son demasiado extensos. Cada alcalde en su administración le dedicó el tiempo necesario y hoy nos vemos inmersos en el fallo después de tanto tiempo. Entonces, primero, pues, hacer relevancia de que sí, cada uno de los alcaldes estuvieron muy pendientes y obviamente había que esperar el tiempo correspondiente en cada uno de esos procesos que se dan para finalmente llegar a esta instancia que es el fallo. Por una parte, pues uno se alegra, claro, poder recuperar un espacio que es de la cultura. Y también hay que reconocer que a pesar de todo, allá se venía haciendo cultura. Es decir, unas personas que se quedaron administrando este predio continuaron con el fortalecimiento de la cultura para algunos grupos del territorio.
Pero es que había que resaltar, y es que la administración de este predio finalmente está en manos de la alcaldía local, del Fondo de Desarrollo Local. Y como tal tenía que recuperarse, tenía que verse ese ejercicio donde la administración primero no solo lo administrara, sino también que todo el recurso que se pudiera destinar en mejoras, infraestructura, dotación, realmente se pudiera llevar a cabo. Pero mire desde cuántos años llevamos tratando de asignar recurso y de ejecutarlo y no poder. Porque desafortunadamente, como lo decía la contratista de administración, pues mientras no esté en manos la administración del predio, del Fondo de Desarrollo Local, pues no se puede ejecutar. Y ahí es donde vemos que por qué se trasladó el dinero. Ahora vale la pena mencionar que pues, ya no somos actores, ya no somos actores en los traslados presupuestales. Ahora fácilmente el alcalde puede direccionarlo para donde él lo desee sin ningún problema, sin tener que nosotros ver ese ejercicio o decir para dónde es lo más conveniente. Entonces surgen ese tipo de situaciones. No me alegra, pero sí me llena de satisfacción saber que el Fondo de Desarrollo Local finalmente llega a esa instancia. Sí me preocupa es quién tiene ese proceso, qué inspección lo tiene, porque pues no podemos dejar pasar mucho tiempo para que finalmente esto se llegue a feliz término, que es que la administración de esta Casa de la Cultura finalmente quede en manos de la alcaldía local, del Fondo de Desarrollo Local, quien es prácticamente la responsable de este predio. Con esto termino, le doy el uso de la palabra al edil, a la edilesa Camila y posteriormente al edil Fidel en su segunda intervención. ¿No? Ok, entonces le voy a dar el uso de la palabra a la administración para que por favor nos dé respuestas de las inquietudes. Bueno, para responder varias preguntas que realizaron los honorables ediles, les quiero comentar que el 16 de diciembre del 2025, la administración local pues privilegió el diálogo con la corporación y pues se les hizo un llamamiento para que asistieran a una reunión. Asistió a esta reunión el representante legal de la corporación con su abogado. Nuevamente se les leyó el fallo, estuvimos dialogando sobre lo que se había realizado pues en la Casa de la Cultura, pues con el hecho de evitar una restitución forzada, proteger así los procesos culturales y pues lograr una salida ordenada y pacífica para el proceso. Sin embargo, pues el representante legal de la corporación nos dijo pues que nos iba a entregar las llaves el 31 de diciembre, pero pues se llegó la fecha del 31 de diciembre y pues nunca existió la entrega de las llaves. Posterior a ello, tuvimos varias reuniones, pero pues ya no con la corporación, sino con los colectivos culturales y una asamblea que se hace llamar Asamblea Cultural de Engativá, donde están todos los culturales que tienen como sus procesos artísticos dentro de dentro de la Casa de la Cultura de Engativá. Con ellos pues se lograron varias reuniones, varios avances, dentro de ellos nos hicieron varias solicitudes, nos hicieron solicitudes como un acto público de reconocimiento, que en la medida de lo posible nosotros dijimos que era muy posible que se pudiera realizar. Nos pidieron un acto administrativo con el hecho de revisar la naturaleza del bien inmueble, que también lo revisamos jurídicamente, se podía realizar.
realizar como la creación de una veeduría cultural para proceso de la Casa de la Cultura. También lo revisamos, se puede realizar a nivel jurídico. Solicitaron también unos diagnósticos sociales y de infraestructura. Sobre todo el de infraestructura lo pidió la administración para poder revisar cómo está la casa, mirar qué se podía realizar, cuáles son las intervenciones que se necesitan, si son de fondo o simplemente son arreglos locativos. Y pues también se les solicitó a ellos los listados de los profesores, los listados de los alumnos, la parrilla que se está realizando en la Casa de la Cultura, pero pues hasta el momento no nos han podido realizar como esas entregas. Sin embargo, el líder del área de cultura realizó pues varias sugerencias de cómo nosotros podíamos, mientras realizábamos los ajustes dentro de la casa, colocar, digamos, las clases en otros lugares. Pero voy a dejar que Nicolás, que es el experto en el tema, nos explique bien cuáles fueron las alternativas de soluciones que se dieron a los culturales. Gracias, Andrea. Muy buenos días a la corporación, a los honorables ediles presentes, mucho gusto, y a la comunidad, Nicolás Rodríguez. Efectivamente, como lo nombra Andrea, desde un principio en que el señor alcalde recibió la directriz que debía estar al frente de este proceso de recuperación de la Casa de la Cultura, tuvo una postura y nos transmitió el mensaje que era diálogo con la Corporación Casa de la Cultura, lo cual desde un momento se inició y se solicitaron y se programaron algunas reuniones donde el señor alcalde manifestó que la idea era que pudiéramos hacer un empalme tranquilo y concertadamente para evitar que se viera afectado el proceso cultural que se lleva allí. Es por eso que se le solicitó a la corporación que nos compartiera las actividades, los cursos, la cantidad de niños, las diferentes características de lo que se ejecutaba allí para que de alguna manera la administración tratara de que se viera lo menos afectado posible. Es decir, la administración necesita tener un diagnóstico de infraestructura para saber en qué condiciones se encuentra el predio y que no corra ningún peligro ningún asistente a ese predio por posibles afectaciones de infraestructura. Es por eso que se pide esta información para que de alguna manera, si llegase a ser el caso en que se tuviese que hacer una intervención y por un periodo en el que se ejecuta la intervención del predio, se tiene que evitar el ingreso a este punto, se puedan hacer esas clases en la periferia cercana a la Casa de la Cultura para evitar, digamos, como traumatismos para la comunidad, que sea de fácil acceso para los que allí están. Eso por un lado. Por el otro, se dialogó con ellos para que entendiéramos cuáles eran los perfiles de los docentes allí presentes para que a través de las actividades o la gestión que se está realizando en la alcaldía a través de la Oficina de Cultura y Deporte se pudiera ver cómo se podía generar ese match de actividades en las que posiblemente se pudieran vincular a la parrilla de servicios de la alcaldía local de Engativá, por supuesto de una manera gratuita para la comunidad. ¿Sí? Ese es un proceso muy importante y que se entienda el mensaje por parte de nuestro señor alcalde. Adicional, la postura siempre del señor alcalde, contestando un poco al edil Cornelio, de cómo operaría, cómo se espera operar este predio, se ha concertado con los culturales presentes en este momento en la Casa de la Cultura y con los demás culturales de la localidad. Como se les ha manifestado, la alcaldía ejerce un proceso con toda la localidad. No puede solamente atender a un sector, sino tiene que atender a todo el sector artístico y cultural de la localidad. Entonces, con posturas de ellos, sugerencias en las que la Casa de la Cultura no puede operar de una manera en un horario plano y convencional, es decir, de 7
a 4 de la tarde, porque muchos de los actores culturales están posiblemente trabajando en otras actividades y ejercen este talento en horarios no convencionales para hacer sus ensayos, hacer sus presentaciones. Eso ya se tiene muy identificado en que se espera operar la Casa de la Cultura en el momento en que pueda ser puesta a disposición de toda la comunidad de la localidad en horarios no convencionales. Es decir, muy posiblemente desde 7, 6 de la mañana a horarios 7, 8, 9 de la noche, según se concerte, según las actividades y la demanda de la comunidad. Ese es uno de de las posturas que siempre ha tenido o la directriz de nuestro señor alcalde. La segunda, un predio de puertas abiertas para toda la comunidad cultural, por supuesto, de una manera organizada, en la que dependiendo de los espacios con que se encuentre en el predio, se puedan llegar grupos de danza, grupos de teatro, espacios para formación musical, teatral, con una programación concertada, por supuesto. La edilesa Camila nos decía quiénes tienen interés en la casa, cómo se espera vincular a todos los colectivos. Y aquí también ella nombró a una de las instancias de participación, el CLAP. Y no solamente nos hemos limitado a escuchar a los actores culturales que están presentes en la casa, a la corporación y al CLAP, sino a otros colectivos que de alguna u otra manera no han podido vincularse al proceso de poder ser beneficiario de esos espacios. Es por eso que toda esta recolección de información se está condensando y estructurando de una manera adecuada, donde por lo menos los actores presentes en la Casa de la Cultura manifiestan que no se tercerice, respondiendo un poco al edil Pablo, que no se tercerice esa administración bajo un operador, bajo una figura de un tercero que pueda sacar un aprovechamiento diferente al del servicio de la comunidad. Por otro lado, que se le dé cabida a todos los actores presentes en la localidad para que en sus diferentes artes puedan hacer sus ensayos y puestas en escena para la comunidad. Esa es digamos, como la postura en ese sentido de poder escuchar a todos. El edil Juan Carlos nos manifestaba las condiciones o el estado actual de la Casa de la Cultura. Por un lado, el de la infraestructura, que ya lo nombramos, y el del inventario. Entonces, como lo manifestó hace un momento nuestros compañeros, en este momento la casa se encuentra en una instancia judicial en la que nosotros estamos a esperas de que nos notifiquen qué puede pasar o qué pasó. Mientras tanto, hemos dialogado con ellos, hemos llegado a algunos acuerdos o compromisos, mejor, como lo manifiesta Andrea, en la que nosotros les compartimos información, ellos nos han compartido alguna información y se esperan generar algunas acciones. Esas acciones como tal por parte de la administración pues están un poco detenidas por la instancia judicial que nos manifiestan que es hasta que no se pueda dar, no podemos ejecutar ninguna acción directa sobre el predio. El tema de las acciones pedagógicas se tiene contemplado para poder hacer una buena socialización, una buena divulgación de la información y en llegado momento el estado en que se encuentre cuando se puedan ejecutar esas acciones. Por ahora creo que ahí daríamos respuesta. Respecto a lo que nos preguntó la edilesa Camila, de mirar la alternativa de lo público popular. Esa alternativa, pues digamos que nosotros desde un inicio ha sido la postura del señor alcalde que la casa sea administrada por el Fondo de Desarrollo Local, no por un tercero, no por un operador, no por alguien ajeno a la administración. Eso se les comentó a ellos. Las primeras reuniones ellos estuvieron de acuerdo en que fuera así, pero después pues ellos plantearon el tema de lo público comunitario como una especie de ONG, si no estoy mal, y para que ellos pudieran para que ellos administraran esa Casa de la Cultura.
pero pues la postura del señor alcalde es que la casa debe estar en administración del Fondo de Desarrollo Local. Sin embargo, nosotros pues elevamos la consulta directamente pues al área de la dirección jurídica y a conceptos jurídicos para ver ellos qué opinan sobre el tema de lo público popular. Y pues estamos todavía a la espera de la respuesta de ellos. Gracias. Bien. Elisa Ana Elsa, y le damos el uso de la palabra a Elisa Camila y posteriormente a la Fiel. Es apenas para referirme a la última parte que dijo Andrea. No, si vamos a dejar para que una ONG o para otra corporación, seguimos en las mismas, simplemente le cambiamos el nombre. Eso no es lo que se quiere y no es lo que debe ser. Hay que hacer también lo que debe ser y eso no es lo que debe ser ni lo que corresponde. Si es del Fondo de Desarrollo Local, debe administrarlo el Fondo de Desarrollo Local en cabeza del alcalde, que es el gerente. Entonces, nada de que una corporación, que otra corporación, que una ONG, que no, vamos a seguir en las mismas, no, por favor, pongámosle seriedad a eso. Gracias, presidente. Elisa Camila. Gracias, presidente. Bueno, varios temas. En primer lugar, como creo que yo en algún momento lo manifesté frente al tema jurídico, ¿sí? Hay dos visiones de esta problemática, ¿no? Y una tiene que ver con cuál sería el ideal o el deber ser, ¿no? Y por mis ideales personales y también como parte de una colectividad progresista, ¿sí? Pues el deber ser es que los culturales, ¿sí? Que quienes ejercen realmente el arte y la cultura de manera popular, ¿sí? Y que lo han hecho durante un tiempo, participen en esa administración a través de una alianza público-privada, público-popular. No es una figura ilegal, no es una figura tampoco que nos estemos inventando, que se estén inventando los culturales, es una figura válida que ya ha sido implementada en otras localidades. Lo que pasa es que, y aquí a los compañeros y compañeras culturales que nos escuchan, pues va a ser muy difícil y yo no creo que una Secretaría Jurídica de la administración de Carlos Fernando Galán vaya a aceptar que se haga eso. ¿Por qué? Porque pues la visión de esta administración pues no va con lo popular, ¿sí? Y esto es incluso independiente de lo que quiera o no el alcalde local, ¿sí? Es también ya una línea desde el distrito y esa es una pelea que nosotros también como parte de esta colectividad progresista tendremos que darnos en también otros espacios, ¿no? Y el deber ser, sí, claro, sería ese, pero también entonces hay otra visión que tiene que ver, sí, con la legalidad. Yo entiendo al compañero Fidel, digamos, cuando expone nuevamente que los bienes públicos pues deberían ser usados por la ciudadanía libremente porque son públicos, ¿sí? Y pues ojalá pues eso fuera así, ¿sí? Pero la realidad es que no es así legalmente. Digamos, yo tampoco puedo ir en contra de lo que yo conozco y lo que estudié en mi profesión también de derecho, y es que igual hay unos bienes públicos también con unas diferentes tipologías, ¿sí? Que han sido normados y reglados con unas características específicas y en ese sentido bienes públicos que necesitan ser administrados por entes públicos, ¿sí? Por eso entonces hay los establecimientos públicos, por eso también la alcaldía local tiene bajo su propiedad este edificio y otros predios y pues debe administrarlos. Lastimosamente, ¿cómo surge este tema de la corporación y de la Casa de la Cultura? Seguramente pues tuvo unos vacíos jurídicos en otras administraciones y cuando se generó que pues hizo que hoy estemos en esto y que pues se perjudiquen o se sientan perjudicados los mismos culturales al durar tantos años sin una inversión en su predio, ¿sí? Entonces, acá ni a mí me compete, ni creo que ninguno de los que estamos aquí presentes, pues decir es que
administró mal o bien Carlos Solano hizo o no hizo, porque eso también implica revisar a fondo una documentación, una experiencia de quienes conocen el proceso. Y acá yo creo que nosotros también tenemos que, no es solamente tan fácil decir como es que de una vez recuperen rapidito esa casa, porque es que, claro, pues sí puede ser un bien de la administración jurídicamente hablando, pero es que tiene un proceso que ha beneficiado no solamente a personas, artistas, sino también a niños, a niñas, a personas en condición de discapacidad. A mí en particular también me ha abierto las puertas, nos ha abierto las puertas también para nosotros poder vivir lo que se siente a través de la cultura y el arte en este espacio. Y por eso sí es fundamental el diálogo. Por eso digamos que el camino no puede ser de una vez un desalojo en cumplimiento de una norma si no se establecen unas garantías. ¿Cuál es la preocupación además principal de los colectivos, de los culturales y de los artistas? Saber qué va a pasar con ese trabajo que están realizando. Si se van a hacer unas intervenciones de infraestructura, ¿en dónde van a estar de manera transitoria ubicadas esas actividades para que ellos puedan seguir haciendo su ejercicio cultural y artístico? ¿Qué se ha pensado la administración sobre ese tema? Y creo que también es muy importante, que a mí no me quedó muy claro, y es que, vuelvo, insisto, en mi primera intervención yo mencioné que yo tenía la claridad de que el inspector de policía emite un fallo, ¿sí?, que ya fue en segunda instancia, que dice usted tiene tanto para restituir el predio de manera voluntaria. Si durante ese plazo no se entrega de manera voluntaria, entonces procedería el supuesto desalojo, que ellos tienen que ordenarlo, pero que para ordenarlo debe mediar es una comunicación de la alcaldía, decir no me lo han entregado. Sin embargo, ahorita escuchando a Nicolás, lo que entiendo es que las acciones o las actividades que se han venido dialogando o acordando con los culturales, o sea, con la Asamblea Popular, están trancadas porque ustedes están esperando una definición del inspector, una definición judicial. Eso fue lo que se entendió. Entonces creo que es importante aclarar por qué no se ha avanzado en esas decisiones. Eso por un lado. Y por el otro lado también es muy importante, y creo que pues eso igual también lo hemos venido revisando y vamos a seguir haciendo esa revisión en la Comisión de Presupuesto, y es cómo velar también por la protección del recurso cultural, la inversión del presupuesto cultural en este POAI, ¿sí? Y creo que es importante que también haya una transparencia para la comunidad, para los artistas y los culturales, que ese recurso, esa meta que estaba establecida para adecuar, construir un equipamiento cultural para el 2025, pues se ejecutó en la biblioteca de las ferias y otro recurso para los diseños y construcción del Centro Cultural de Engativá Pueblo. Y eso se hizo así por lo que nos ha dicho aquí la administración, porque pues no se puede invertir el recurso en la Casa de la Cultura en Villaluz hasta que esta no sea restituida. Entonces creo que esa información sí me parece, y escuché algo de que ustedes iban a hacer unas actividades pedagógicas para que la información sea transparente. Es muy importante que la información la reciba directamente quienes están implicados y directamente también los otros culturales que pues si no hicieron parte de ese proceso quieren igual participar en la Casa de la Cultura, porque pues también la desinformación genera malestar y es importante tenerla. Entonces yo creo que sí hay que aclarar eso, y que también sí nos digan, bueno, y ellos, claramente entiendo yo a la Asamblea decir como no queremos entregar las llaves aunque digamos haya una orden judicial, porque ¿qué nos garantiza a nosotros que lo que se ha hablado en estos diálogos sea una realidad? Entonces, ¿cuál va a ser el paso siguiente? Me gustaría saber por parte de la alcaldía local, ya que entiendo, además estaba escuchando varias personas de la Asamblea. Gracias, presidente. Fidel.
Muchísimas gracias, presidente. De nuevo, yo creo que de verdad tenemos que darle un tratamiento de pronto de más de una sesión, dada no digo la complejidad del tema, porque en realidad más que complejo, esto es complicado, o ha sido complicado. Realmente es mucho más sencillo de entender y de dirimir. Entonces, vamos por partes. Mientras exista la Corporación Casa de la Cultura, de la cual la alcaldía local es miembro asociado y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, reemplazado por la Secretaría de Cultura, sean miembros asociados, lo único posible legalmente hablando, eso lo digo por experiencia y no soy abogado, pero siendo biólogo sin ánimo de lucro, siempre quise trabajar sin ánimo de lucro. Y me tocó meterme en ese berenjenal desde 1984 hasta 1995, cuando pude conseguir la persona jurídica después de muchas vueltas que me dio la Oficina de Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor. O sea, algo sé de eso. La única posibilidad es que se liquide la Corporación Casa de la Cultura. Entonces, y creo que ya lo he dicho en otra oportunidad, entonces no sé si tenga necesidad de tomar nota de la alcaldía local o no, no importa, queda grabado. Esa liquidación surtió un proceso de 2 asambleas generales, que es el órgano decisorio máximo de cualquier asociación sin ánimo de lucro, diferente a una fundación que tiene un consejo de fundadores, es otro cuento, un poco diferente. Hay una primera asamblea que dice, nos liquidamos, y un tiempo después, según estatutos o según la ley, máximo de 1 año de diferencia, dice, ratificamos la decisión de liquidar o más bien reencauzamos el rumbo y seguimos funcionando. Si se decide la liquidación, pues obviamente se procede al inventario, es posible que se deba, yo tengo mis dudas de que sea indispensable, pero que se deba nombrar un tercero liquidador para que ese liquidador sea quien imparcialmente diga, este bien sea para acá, este otro bien sea para el otro lado, siempre, repito, a otra persona jurídica sin ánimo de lucro. Entonces, por lo tanto, el esquema de asociación público-popular, que es perfectamente válido, como bien lo dijo la compañera Camila, no se puede aplicar a esta casa, sino a otra cosa, nueva. Y sería loable, claro está, sería loable. Pero vámonos a la realidad de lo que han sido los planes de desarrollo local. En este plan de desarrollo local 2025-2028 jamás se habló de invertir un solo peso en la Casa de Villaluz. Y no porque hubiera el argumento de que no se podía porque tocaba la restitución. No, ni siquiera se tocó. La intención, y así se constó en el proceso, era hacer un centro nuevo en el lote que queda al occidente del Parque Fundacional. Entonces aquí estamos mezclando muchas cosas diferentes, con posibilidades diferentes, todas viables, pero que si no se saben discernir van a resultar empantanando, como bien lo decía el compañero Pedro, van a resultar empantanando el resto del periodo que nos queda. Entonces, pues yo insisto, seguramente en marzo seremos convocados para tratar este asunto con la profundidad y la calma y el discernimiento, sobre todo, que merece. Agradezco muchísimo a ustedes 4 compañeros de la administración haberme escuchado. Y pues a usted, señor presidente, por concederme la palabra de nuevo. Gracias. Bien, le damos el uso de la palabra a la administración local para responder las inquietudes de las segundas intervenciones. Gracias, señor presidente. Retomando las preguntas de la idealesa Camila, entonces para generar mayor claridad. En unas primeras reuniones con la corporación se le solicitó la parrilla y un contexto de las actividades que allí se desarrollaban para que en el llegado caso que se hiciera el empalme para que la administración asumiera valga la redundancia, la administración de la Casa de la Cultura y si se tuviese que hacer alguna intervención locativa,
no se tuvieran que suspender las actividades allí presentes, sino que por el contrario pudieran continuar. ¿En dónde? En algunos sitios de la periferia cerca a la Casa de la Cultura, para evitar el traumatismo de la comunidad de tenerse que desplazar grandes distancias a otros puntos de la localidad. Ese uno. Por parte de la corporación, por parte de la Corporación Casa de la Cultura, nos entregaron un listado de cursos que se estaban desarrollando allí. Pero nuevamente la administración solicitó un poco más de contexto sobre esos cursos. Por ejemplo, cantidad de personas asistentes, horarios, tipo de población que allí se presentaba para poder asignar un sitio adecuado para cada una de estas actividades. Eso fue una de las últimas solicitudes nuevamente hecha en la última reunión que se tuvo con algunos culturales presentes allí en la Casa de la Cultura y con unos representantes de la Corporación Casa de la Cultura. Estamos a esperas de que nos puedan hacer llegar esa información para empezar a identificar qué espacios por parte de la administración se pueden gestionar para que, vuelvo y repito, si se tuviese que suspender el ingreso a la Casa de la Cultura por algún arreglo locativo o algún arreglo de infraestructura para evitar cualquier peligro, se pueda gestionar. Es decir, un salón, un espacio acá propio, acá mismo en la alcaldía, si se presenta alguna persona en alguna condición de discapacidad, de movilidad posiblemente, pues no ubicarle un sitio elevado, sino que sea mucho más asequible para esta persona. Entonces, esa es una de las acciones que digamos que estamos esperando para poder generar ese plan de respuesta a esta posible situación. No lo sabemos. ¿Cuándo lo sabremos? En el momento en que se llegase a hacer ese diagnóstico puntual. Lo que no se ha podido hacer es el diagnóstico, porque, como te comento, está en una instancia judicial que nos impide de alguna manera hacer una acción directa en este momento en el predio. Por otro lado, el tema del inventario. Entonces, lo mismo, estamos a esperas de qué sucede con la decisión judicial para que asimismo la administración tome su plan de acción y pueda ejecutar estas. Creo que ahí respondí las dos preguntas, a Camila, en cuanto a las actividades. Bueno, Ilesa, respecto a lo que su merced nos preguntaba sobre el tema de la restitución por parte de la inspección, a pesar de que las inspecciones de policía hacen parte de la estructura administrativa del distrito, el inspector de policía es un ente autónomo. Y la administración no puede entrar a revisar fechas de restitución con él, tampoco la administración les puede ordenar y decirles, la próxima semana necesito que realice la restitución o pongamos una fecha tal para que usted vaya y realice proceso. Eso no lo puede hacer la administración porque está por fuera de nuestras competencias. Sin embargo, pues el inspector tiene que contar para realizar la restitución con el apoyo de policía, con que no exista alteración del orden público y contar pues con el tiempo de disponibilidad que debe tener el inspector porque él debe trasladarse hasta los dos bienes inmuebles que debe hacer la restitución y pues contar con todo su personal de apoyo. Para el momento en el que el inspector realice esta restitución, la administración no va a tener el conocimiento de cuándo lo va a realizar, la hora en la que lo va a realizar, porque pues el inspector es el que va a realizar el trámite y no la administración. Los diálogos que ha realizado de manera autónoma la administración es con el objetivo y el sentido de proteger todos los procesos culturales que se han venido adelantando, poder evitar todos los conflictos sociales que se pueden presentar durante este proceso de restitución, si llegado el caso puede pasar. Y pues tener la información de primera mano de los procesos culturales pues que se han venido realizando en esta Casa de la Cultura. Y ya respecto a lo que nos decía la ilesa Ana Elsa, la administración quiere
y se va a hacer cargo de realizar la administración de la Casa de la Cultura en Gativá. No se va a realizar entrega a un tercero, no se va a realizar entrega a un operador. Sin embargo, sí elevamos la consulta porque pues en las reuniones con los culturales ellos querían también que dieran una línea técnica directamente de Secretaría Distrital de Gobierno, porque pues nosotros les explicamos a ellos que ellos son nuestra cabeza del sector. Y los únicos pues que nos pueden dar un lineamiento diferente a lo que el alcalde y pues la norma nos estipula sobre la administración del bien inmueble es directamente Secretaría Distrital de Gobierno. Que sí. Edilesa Corporación. Digamos que ahorita estamos a esperas, porque hasta que no se define esa instancia judicial no tenemos certeza sobre cómo proceder. O sea, la postura del señor alcalde y de la administración es un diálogo abierto y no afectar o evitar que se afecte de alguna manera los procesos culturales. Lo cierto es que siempre la disposición ha estado y la directriz del señor alcalde es clara. La Casa de la Cultura es para la comunidad, es para la cultura y va a ser un espacio destinado para ellos, de una manera ordenada, por supuesto, pero hasta que no se decida esa instancia, digamos, no podemos, sería solo especular. Gracias, Edilesa Corporación, presidente. Muy bien. Agradecer a la administración local por la ilustración que nos dan al respecto. Creo que hay algo importante que resaltar y es que finalmente, a pesar de un proceso jurídico con un fallo, al día de hoy no se busca quién es el ganador ni el perdedor. Creo que aquí el que gana finalmente es el sector cultural, porque las puertas están dadas es para que puedan ejercer sus actividades de la mejor manera y tengan el espacio correspondiente dentro del lineamiento técnico que la administración local lo permite, y ese es el objetivo. De manera que aquí no hay ni ganadores ni perdedores, aquí la idea es que la comunidad cultural disfrute y aproveche de este espacio que finalmente es para ellos. Con esto terminamos el tema principal. Agradecer a la administración local, a los funcionarios que nos acompañaron el día de hoy y a los honorables ediles que acompañaron en este momento la sesión. Señorita secretaria, por favor, siguiente punto del orden del día y ya se pueden retirar. Muchísimas gracias. Quedamos atentos a una nueva convocatoria para revisar algunos temas del Centro Administrativo Cultural que está en Engativá. Listo, muchísimas gracias. Muy bien. Siguiente punto del orden del día. Sexta, proposiciones y varios. Bien, en proposiciones y varios convocamos para el día de mañana, miércoles 11 de febrero, Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. José Cornelia. Convoque usted. Por eso, convoque su merced. Jessica no está. Por orden alfabético sería Cornelio. Ningún. ¿Tú estás? No toques por orden alfabético. Entonces, convoca. Edilesa Camila, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Me permito convocar para el día de mañana Comisión de Bienestar Social y Medio Ambiente a las 9:30 de la mañana en el recinto. Muy bien, con esto levantamos la sesión, siendo las 10:54. Levantamos la sesión. Muchísimas gracias a los honorables ediles que nos acompañaron y quedamos convocados para el día de mañana, miércoles 11 de febrero, Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, 9:30 de la mañana. Un feliz día y muchas gracias a todos.